Primera de Juan, capítulo 2. Primera carta del anciano Juan, capítulo 2. Eso queda después de nuestro querido hermano Pedro. Estoy acumulando puntos con Pedro yo ahora. Ya le dije querido porque le he dado duro en los últimos años. Y todos, Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Ahí estamos todos con la palabra, con la espada abierta. ¿Ah? Ahí estamos todos. Bien, de este verso tenemos otros versos, pero la aplicación comienza aquí. Recuerda que todas nuestras doctrinas tienen que ser fortalecidas cada vez más. ¿Entiende bien? El mensaje del hijo de perdición, o las dos simientes, que es lo mismo, o trigo y cizaña, o lobo y oveja, o Caín y Abel, o el ladrón y el otro ladrón. La Biblia presenta esto en 1000 formas. Te lo presenta. La idea central, atiende bien, la idea central es que si no hay dos simientes, entonces no hay razón por qué predestinar. Si hay dos simientes, no puede haber libre albedrío, si hay dos simientes. Pero si no hay dos simientes, entonces ¿cómo explicar la predestinación? Por eso es que esto es bien importante, el tema, las dos simientes. Ahí donde el enemigo se está revolcando en las iglesias con este tema. Y está la gente que quiere probar, no, no hay tal cosa como dos simientes. Todos somos iguales y todos tenemos derecho a salvación. Se está revolcando el pueblo. Hay hasta grupos de teólogos que se reúnen en ciertos días de la semana y se van allí con Biblia para quitarse este enredo de la cabeza. No para quitarse a José Luis, es que tienen el espíritu ahí, mira, si esto llega a ser verdad, estamos todos equivocados y José Luis tiene razón. Así es que están. Yo he tenido llamadas de reuniones de pastores donde se reúnen a buscar versos para probar que estamos equivocados en las dos simientes. Porque si es verdad que hay dos simientes, entonces todos tienen que aceptar que nuestro ministerio dice la verdad por todas partes. Si hay dos simientes. Ahora vamos a ver en qué forma el anciano Juan prueba que hay dos simientes. Ahí estamos todos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 en adelante. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido, ¿cuántos anticristos? Muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Tanto, imagínate, no iban ni 100 años y ya Juan estaba hablando que era el último tiempo. Imagínate. Dice, ¿sabe por qué él dice es el último tiempo? Porque de Cristo para acá es el último tiempo. Imagínate, si Juan no sabía que iban a pasar 2000 años, se reventaría la cabeza diciendo, ¿cómo que el último tiempo son 2000 años? Por eso yo te digo a ti que no pongas fecha de la venida del Señor. Porque hay un factor tiempo que tú no entiendes y te metes numeritos a la cabeza y te puedes turbar con la venida del Señor. Mira lo que dice aquí. Ahora, después que dice esto, mira lo que dice el verso 19, que estos anticristos salieron de la misma iglesia. Oye, esto dice, ¿salieron de dónde? ¿Salieron de dónde? De nosotros, pero oye, no eran de nosotros. Oye esto, no eran de nosotros. Aquí no está hablando de un hermano que cayó en pecado y era de nosotros y búsquenlo y perdónenlo, como el hermano aquel de Corintio que estaba cometiendo fornicación. ¿Ustedes se recuerdan que aquel hombre estaba cometiendo fornicación? Y Pablo dijo, ¿es convertido? Sí, es convertido. Ah, pues mira, no lo consuman de tristeza. Restáurenlo. Pero aquí no es problema de adulterio, aquí el problema es que estos anticristos estaban dentro de la iglesia y no eran de la iglesia, no eran de nosotros. Vamos a seguir. Dice, así ahora han surgido muchos anticristos, perdón, aquí me fui. El verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora fíjate, porque si hubiesen sido de nosotros, se puede decir una vez de nosotros, siempre de nosotros. ¿Verdad que sí? Si hubieran sido de nosotros, tienen que permanecer con nosotros.
Ahora, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué está diciendo Juan ahí? Para que se sepa que no todos son salvos, que no todos son simientes de salvación. Por eso fue que salieron, para que se sepa que hay dos simientes, para que se sepa que hay ovejas y hay lobos, para que se sepa que hay trigo y hay cizaña. Y esto es bien importante, que se sepa, ¿no ves? Que hay personas que entran a la iglesia, pero no son de la iglesia. Son personas que pueden tener un acto de remordimiento, pues son personas que pueden estar pasando por un momento difícil en el matrimonio, o pueden estar pasando por una dificultad económica, o pueden estar pasando por un vicio de droga, o pueden estar pasando por una situación vergonzosa en su vida. ¿Y qué sucede? Que las personas que están pasando por problemas en su vida, alguien los invita a la iglesia y sus emociones están descontroladas y con cualquier llamamiento de esos que asustan a la gente pueden pasar al frente y comenzar a llorar sin convertirse. Pasan simplemente al frente, aprenden todo la rutina de la iglesia, les gusta, se sintieron bien, hicieron amistad, pero ¿qué pasa? Que de momento hubieron unos problemas, pasó un tiempo, y de momento se van como si nada hubiese sucedido y siguen en el pecado, en la vida tranquilos como si nada hubiera sucedido. Esos son los que el apóstol en la parábola dice, recibieron la palabra con gozo, pero no tenía profundidad. Ahí vamos a ir ahora, esta es la próxima escritura, que vamos a ir a una parábola para que tú veas un aspecto de esta simiente que no es de salvación. Pablo lo dijo allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 2, dice, oremos para ser librados de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Así que es importante tener entendido que no todo el que viene a la iglesia es de la iglesia. No con eso no estamos diciendo que venga alguien de visita y que todavía no entienda y que se convierta a 2 años, 3 años. Eso es otra cosa. Estamos hablando del aspecto de que no todos son almas de salvación. Ahora, fíjate, vamos a seguir leyendo ese capítulo. Mira lo que dice el verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Ve la diferencia? Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Porque la entrada es por el Hijo, ¿no? El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida. ¿Cuál es la promesa? Os he escrito esto sobre los que os engañan. Parece que a los que engañan no les gusta eso de vida eterna. Verso 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Pero fíjate lo que dice, pero ustedes tienen la unción del Santo. Esa unción es lo mismo que ustedes habéis sido sellados por el Espíritu Santo y tenéis la unción. Ahora, ¿qué sucede con una persona que verdaderamente es de la simiente de salvación? Búscate el capítulo 5 de este mismo libro y mira el verso 18, lo que sucede cuando una persona es de salvación. Verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? Ahora esto hay que saberlo. Todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, ¿por qué no lo practica? Porque no tiene debilidades.
No, debilidades él tiene, pero no puede practicarlo. ¿Por qué? Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Por qué el maligno no le puede tocar? Porque está la unción del santo en él. Él puede cometer un pecado, puede fallar aquí, puede tener dificultades, pero como él tiene la unción del santo, él está sellado, el diablo ahora no le puede hacer el daño que le hacía antes, porque él está protegido por la unción del santo, por la simiente incorruptible. Y lo repite también en el capítulo 3, en este mismo libro. Mira lo que dice el capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Nosotros no podemos practicarlo porque tenemos la unción del santo. Nosotros podemos cometer pecado, pero no practicarlo por causa de la unción. Ahora, si tú no tienes la unción, lo practica y lo practica y lo practica. Pero como tú tienes la unción del santo, la unción te disciplina, te reprende. No se te puede imputar práctica, porque antes que se te impute práctica, ya la disciplina de Dios está encima de ti, eliminando que se te llame práctica. ¿Me entiendes? No es que tú falles y no falles. Nosotros fallamos y tú bien lo sabes que fallamos. ¿Y quién no ha fallado? Seguro que fallamos. Pero por causa de tener el sello, la unción, Dios va tratando contigo, con tu fallo, para que no se te impute pecado y no se te halle en práctica de pecado, por causa de la unción. Pero el que no tiene la unción, mira lo que dice el verso 8. Dice, Primera de Juan capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora mira el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? ¿Porque no peca? No, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pastor, ¿cómo que no puede pecar? Si uno peca, bueno, tú pecas por causa del cuerpo, pero no se te puede registrar pecado por causa de la unción y la simiente que evita que se te pongan pecados a tu cuenta. No puede, porque es que la simiente está ahí, para eso viene esa simiente, para eliminar que se te impute pecado cuando peca. Paradójico, ¿ah? Sí, porque si a ti se te puede imputar un pecadito, te pierdes. Después de tú ser salvo, si a ti se te llega a hallar en el mínimo pecado a cuenta tuya, tú pierdes la salvación instantáneamente y no puedes arrepentirte de nuevo, porque el sacrificio fue una sola vez para siempre. No hay más ofrenda por el pecado. Si se te llega a hallar en el pecado más pequeño, entonces ya tú no tienes salvación, irremediablemente tú pierdes la salvación eternamente y para siempre. Aunque trates de arrepentirte 1000 veces, ya no hay provisión para ti. Porque el arrepentimiento de salvación es una sola vez. Hay diferentes arrepentimientos. Hay un arrepentimiento para salvación que es una sola vez. Hay otros arrepentimientos por causa de tu conciencia. Arrepentimientos a tu hermano, arrepentimientos cuando pecas contra la familia, contra situaciones acá abajo, contra un amigo, contra una amistad, con un vecino. Mire, perdone, yo he fallado. Tú te arrepentiste de ese pecado, pero no es para Dios, porque ya Dios a ti no te ve en pecado. El arrepentimiento para con Dios es una sola vez. Tú no te puedes arrepentir 2 veces para con Dios. Es una sola vez. Él te perdonó todos los pecados y te colocó en Cristo Jesús, muerto al pecado, justificado del pecado, libre de la ley del pecado, y el pecado no se puede enseñorear porque no estás bajo ley, estás bajo gracia, y ahí el diablo no te puede tocar. Eso hay que entenderlo. Si no entiendes esto, tienes F en el examen. El que no entiende hasta ahora tiene F. Porque este es el conocimiento de la vida eterna. Estos son las cláusulas del pacto, del contrato para tú defenderte. Es cuando tú eres dueño de algo, tú tienes un título de propiedad. Ese título de propiedad tiene unas cláusulas que tú tienes que leerlas antes de firmar el contrato, ¿verdad que sí? Porque esa es la provisión de que esa es propiedad tuya. Pues parte de las cláusulas es que ya tú estás libre del pecado, libre del diablo. La unción de Dios permanece, no hay quien te la quite. Porque tú has sido engendrado por Dios y el diablo no te puede tocar. Porque Cristo condenó al pecado en tu misma carne, ahí lo condenó y hizo una separación. Ahora, el religioso no. El religioso se puede meter a la iglesia y aunque crea que está libre de pecado, no está libre de pecado. Y no tiene la unción, ni tiene la simiente, ni tiene la garantía del pacto. Porque la unción no está en él.
Al no estar en él, él puede estar en la iglesia. Por eso fue que Cristo dijo, toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. ¿Te recuerdas las bodas que encontraron un hombre sin ropa puesta para las bodas? Y cuando se le dijo, ¿qué usted hace aquí? Enmudeció. ¿Qué significa que enmudeció? Que no tenía confesión. No tenía confesión. Y nosotros vivimos por la confesión. Por eso Pablo dice, retened vuestra confesión. Enmudeció, no estaba vestido. No estaba vestido para las bodas. Pastor, sería que es que no puso de su parte y no puso mucho esfuerzo. No, si tu parte ni tu esfuerzo fabrica esas ropas son puestas por Dios, eso son santidad gratuita que Dios da. Y él no las tenía. Por lo tanto, el anciano Juan dice, mire, tengan cuidado que han salido muchos anticristos, no es uno solo, son muchos anticristos que han salido, que no tienen esta contraseña de gracia que estamos hablando aquí. Y tuvieron que salir porque es que tienen que salir para afuera. 60 segundos con Carlos Estero Jr. en Cápsulas de Gracia. ¿Sabías tú que en el mundo hay dos simientes? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. En Génesis 3:15 Dios dijo a Satanás, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Luego nació Caín y Abel. Primera de Juan 3:12 dice que Caín mató a su hermano porque era del maligno. La diferencia entre estas dos simientes es que los hijos del diablo no pueden amar a Dios ni a su hermano. En cambio, los hijos de Dios sí pueden amar. Primera de Juan 3:10 dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mateo 25:33 dice que Jesús pondrá a su derecha las ovejas y a su izquierda a los cabritos. Los unos irán a salvación eterna y los otros irán a perdición eterna. Amado oyente, si amas a Jesucristo de todo corazón y a tu hermano, es porque eres un hijo de Dios, y si eres un hijo de Dios, tienes salvación eterna. Tuvieron que salir porque es que tienen que salir para afuera, para que se sepa que no todos son de la simiente de salvación. Ahora vamos a ver ahora un aspecto muy importante, Marcos capítulo 4. Esta parábola la hemos estudiado varias veces en estos últimos meses, pero sigue produciendo más revelación. Marcos capítulo 4, segundo evangelio, capítulo 4, verso 14. 4, verso 14, rapidito, para aprovechar bien el tiempo. Ustedes han oído ya mucho la palabra del sembrador. Vamos a ir a la explicación de la parábola del sembrador. Todos ahí en la palabra. Dice, bueno, el verso 13 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Ahora mira, el sembrador es el que siembra ¿qué? La palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Oye, ¿y qué autoridad tiene el diablo sobre esa gente? Tú has visto aquí, mira, Satanás dice, hey, ¿qué usted hace ahí metido? Usted es de los míos, véngase para acá, y te quita la semilla del corazón. ¿Por qué a ti no te la pudo quitar? ¿Quién eres tú que él no te la pudo quitar a ti? No, pastor, lo que pasa es que yo oro mucho. ¿Qué oras mucho de qué? No, que yo soy muy santo, pastor. No, ¿por qué el diablo no te pudo quitar a ti la palabra que fue sembrada en tu corazón? Y a eso, como que Satanás tiene cierto poder sobre ellos, que la oyen, y ve a Satanás y dice, venga para acá, y te la quita. ¿Por qué a ti no te la pudo quitar? Fíjate qué autoridad tiene el diablo sobre esta gente que va, reciben la palabra, y enseguida ve el diablo y se la saca del corazón. Es porque el diablo tiene autoridad sobre ese corazón. ¿Por qué el diablo no le pudo quitar la palabra a Lidia? Cuando dice que Dios le abrió el corazón para que recibiera la palabra. ¿Por qué el diablo no fue allá a quitarla? Por problemas no es porque yo he tenido problemas.
Yo he tenido problemas, yo he visto hipocresías en la iglesia, he visto hermanos falsos, he visto cosas en la iglesia que es para salir corriendo de la iglesia. Uno en la iglesia ve de todo. Pero ¿por qué mi corazón no se ha podido ir al pecado? ¿Por qué en mi corazón hay una vocecita que me dice, eso no es problema tuyo, tu deuda conmigo está en la unción que yo he puesto en ti? ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona nace de nuevo, oye esto, cuando una persona nace de nuevo, lo primero es que queda santificado, lavado por la sangre de Jesús, queda propiedad de Dios, queda libre de la potestad del diablo. Pero aquí esta parábola, Jesús nos está dando un cortecito muy importante. Dice que esta gente recibe la palabra con gozo. Mira para allá, dice que al principio reciben la palabra con gozo y están en la iglesia, pero luego vienen los afanes de la vida. Y le quitan viene Satanás y le quita la semilla. ¿Cómo Satanás puede quitar la palabra de un corazón que ha renacido de simiente incorruptible? ¿Podrá hacer eso el diablo? Cuando la Biblia dice que el maligno no nos puede tocar cuando uno ha sido engendrado por Dios. Quiere decir que estos son gente que reciben la palabra de Dios, pero no son engendrados por Dios. Atiende bien, tienes que entender esto. Reciben la palabra con gozo, pero no son engendrados por Dios. Una cosa es ser engendrado por Dios y otra cosa es recibir la palabra y hacer un show de arrepentimiento. Déjame decirte, cualquiera pasa al frente ante un llamado con un órgano, una musiquita de esas bien melancólica y una voz de esas bien sutil. Oh, mi querido amigo, mira cómo tú sufres. Oh, mira cómo el diablo te ha tratado en estos últimos años. Oh, el Señor te está llamando. Pasa aquí al frente y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy yo te recibo como mi único Salvador, ¡Aleluya! ¡Está salvo! ¿Está qué? Por repetir una oración está salvo. O sea, no todo lo que brille es oro.